los cristianos de verdad tenemos los cristianos en realidad tienen luchas, o sea, struggle, lo que diríamos en inglés, tienen luchas en ver a Dios en el sufrimiento. ¿Tú crees que es un asunto de fe? Eh, ¿Nos permite el sufrimiento acercarnos a Dios? Y muchos le dicen al que sufre, lo único que tú tienes que tener es fe. Tú estás sufriendo porque tienes falta de fe. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Que es una de las cosas que la autora nos habla. Sí. Bueno, lo primero que diría es, sí, creo que el libro se publicó en un momento muy necesario en todo el auge de la pandemia y todos somos conscientes de las grandes tragedias que hemos vivido en cada país, que han sido similares, muy dramáticas, de perder seres queridos, de confinamientos, de incrementos de falta de salud mental, de suicidios, de injusticias, ¿no? Del gobierno también, problemas de corrupción que han causado muerte de personas simplemente por no gestionar bien la ayuda que hacía falta, que la población necesitaba y un largo etcétera, ¿no? Y en la pregunta que haces, creo que sí, los cristianos y los no cristianos. Algo que ella realmente está escribiendo a un público general y creo que el sufrimiento es un problema para el no cristiano y también lo es para el cristiano. Sí, Muchos levantan el puño contra Dios al decir, ¿por qué permites esto? ¿O por qué a mí? Y muchos pierden la fe, aunque sean cristianos de muchos años. Cuando llega la prueba, cuando llega un sufrimiento no superficial, sino un sufrimiento profundo, como la muerte de tu esposa o de un hijo, como el cáncer, como bueno, sufrimiento que va más allá, ¿no? De simplemente perder el trabajo o algún tipo de virus, sino algo devastador, ¿no? Y esos son esos momentos donde muchos ven su fe tambalearse. Y lo cierto es que el Dios de la Biblia mm, reconoce que esto es así. Es Jesús mismo el que en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?", citando al Salmo 22, al salmista, ¿verdad? Encontramos una y otra vez en la Biblia ejemplos, de personas que están clamando a Dios y luchando. Y vemos que el Dios de la Biblia, el autor de la Biblia, ha querido que eso esté ahí registrado. Porque el Dios de la Biblia no tiene miedo a que expresemos nuestras emociones. Es importante expresar nuestras emociones. El problema es cuando nos lo tragamos y decidimos no hablar más con Dios. Esto es como cuando un hijo se enfada contigo, y yo lo último que quiero es que él me ningunee, me ignore y no vuelva a hablarme. Yo prefiero que me pegue patadas y puñetazos y me diga lo enfadado que está conmigo, pero que me lo exprese a mí, porque no está cortando la relación. El problema es como cuando cortamos la relación, ¿no? Y Dios quiere que pataleemos y lo ve y está registrado, ¿no? Y para mí eso es muy importante porque es un Dios que valida nuestro sentimiento de injusticia, de dolor, porque Él sabe que estamos en un mundo roto, pero no es un Dios que quiere dejarnos simplemente en eso. Algo de lo que el autor habla es de la importancia de pasar por el ciclo emocional que tiene el sufrimiento y va por ciclos y uno es la ira, otro es la pena o el lamento, pero luego viene la negación y por fin el digerir, ¿no? Hay un proceso en el sufrimiento y Dios respeta y entiende ese proceso también, ¿no? Por lo tanto, la Biblia es muy realista, no es superficial, am, y eso para mí es algo muy importante, porque no trata el sufrimiento como algo que no importa, o que no es real, o que no tiene consecuencias enormes en nuestras vidas, ¿no?